Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque eres tú quien nos procura en todo momento y en todo tiempo, y en esta hora eres tú quien da el alimento espiritual que tanta falta nos hace. Trae sabiduría, trae entendimiento, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 2, primera de Timoteo capítulo 1, versos del 12 al 20. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Después de haber instruido a Timoteo con relación a lo que se tenía que hacer con aquellos de la iglesia que estaban enseñando cosas que eran falsas, falsos maestros, falsas enseñanzas, pasa a afirmar el mensaje que el Evangelio debe enseñar. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No hay otro mensaje que el Evangelio deba difundir con mayor devoción que este. Vamos a ver. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo comienza esta sección dándole gracias al Señor por haberle fortalecido y haberlo tenido por fiel, como para encargarle el ministerio de la predicación del Evangelio. Haberlo tenido por fiel cuando en otro tiempo fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, cuando antes de haber tenido su encuentro personal con Jesucristo en el camino a Damasco, en lugar de creer en el plan de Dios, lo maldecía. En lugar de reunirse con los hermanos en la iglesia, la perseguía. Y en lugar de colaborar en el crecimiento de la obra, buscaba destruirla. Algo de lo que no solo Pablo tiene que avergonzarse, pues muchos de nosotros, en otro tiempo, de la misma manera que Pablo, no le colaboramos a la iglesia en nada y por el contrario, hablábamos en contra de ella cosas de las que no sabíamos nada, blasfemábamos el plan de Dios y de alguna manera también fuimos perseguidores de la iglesia al maltratar a los que ahora son nuestros hermanos. Esa es la razón por la que Pablo le da gracias a Dios. Porque no siendo de ninguna manera digno de confianza, el Señor no solamente lo llamó para salvación, sino que le encargó el ministerio de la predicación del mensaje que cambia, del mensaje que transforma vidas, el mensaje del Evangelio. Y por eso dice que fue recibido a misericordia, recordando que misericordia es cuando Dios no me da lo que mis malas obras merecen, cosas de las que dice Pablo que hizo cuando se encontraba en ignorancia e incredulidad. Es decir, cuando no conocía en verdad el plan de redención de Dios para el hombre, y no solo no lo conocía, sino en consecuencia no creía en él. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, teniendo todas las cosas en contra, la gracia de nuestro Señor, es decir, el favor de Dios fue más abundante, tanto
que recibió de él mayor confianza y amor del que de ninguna manera podría imaginar que pudiera recibir. Y es que cuando hablamos del amor que Dios derrama sobre aquellos a los que recibe por hijos, hablamos de cosas que nos son difíciles de entender y expresar. ¿Por qué? Porque es una clase de amor que no conocíamos. Un amor que todo lo perdona, un amor que decide confiar, un amor que es incondicional, un amor que no busca lo suyo, que no es egoísta, un amor que cubre nuestras faltas. Un amor como lo describe 1 Corintios 13:4, que dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y es que amar y querer no es igual. Ya lo dijo el salmista José José. Ese es el amor con el que Dios nos ama, con el que amó a Pablo y con el que amará a todos aquellos que se acerquen a él. 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra que hablará Pablo es fiel y digna, no porque Pablo lo diga, porque ha quedado claro que quien dignifica al apóstol es Dios, sino porque proviene de aquel que es fiel y digno, Dios mismo. No es por el mensajero, sino por quien da el mensaje. ¿Y cuál es este mensaje que haríamos muy bien en recibir, que haríamos muy bien en aceptar? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, enseñándonos que, en primer lugar, el Cristo es eterno y no es de este mundo. Pues si tuvo que venir es porque no estaba aquí. Algo que el mismo Señor Jesucristo habló, enseñó a través de los evangelios, cuando orando al Padre en Juan 17:5 dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dejándonos claro que el Cristo es eterno y no es de este mundo. Y en segundo lugar, lo segundo es que vino para salvar a los pecadores. No vino por los justos, no vino por aquellos que son rectos, vino por aquellos que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? A salvarnos de la ira de Dios que todos y cada uno de nosotros merecíamos y del castigo eterno. Porque precisamente la paga del pecado es muerte. Y no la muerte física solamente, sino la separación espiritual y eterna de Dios. De manera que, al merecer estar alejados de Dios, porque así habíamos decidido vivir alejados de Dios, el lugar que nos esperaba, en lugar de ser su gloria, sería su ira, su castigo, un lugar de sufrimiento. Pero a eso vino el Señor, a rescatarnos, a salvarnos de ir a ese lugar que ha sido preparado para los pecadores que no le recibieron y para Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y este es el mensaje central de la Biblia. Y aquello que el que está apartado de Dios necesita oír, necesita escuchar. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino para que tuviéramos salvación y vida eterna. Algo que debería quedarnos claro a todos los que le hemos entregado nuestras vidas. Y sobre todo a los que proclaman, a los que enseñan, a los que predican la palabra. Porque hoy en día escuchamos a los predicadores hablar de todo. En verdad, hablar de todo menos de salvación. Los oímos hablar de cómo es que Cristo sana, cómo es que restaura,
cómo es que fortalece, cómo es que da vida abundante, cómo es que bendice, pero no los oímos predicar que vino para perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. El evangelio de hoy, le habla al pecador, no le habla al pecador, perdón, no le habla al pecador de sus pecados. El evangelio de hoy prefiere hablarle del amor de Dios que hacerlos conscientes de su verdadera situación, de su verdadera condición delante de ese Dios. Porque ciertamente Dios nos ama, pero se nos olvida que lo que impide que el amor de Dios se manifieste, que el amor de Dios se derrame sobre nosotros, es nuestro pecado. Por eso Dios envió a su Hijo amado, porque nos ama, y el Hijo vino a derribar aquello que nos separa de manera natural del amor del Padre, nuestro pecado. Así que no deberíamos predicar del amor que Dios derrama sobre los que se arrepienten de sus pecados y le entregan sus vidas, si primero no hablamos de la necesidad de arrepentirse y entregar nuestras vidas. Un acércate a Dios no es suficiente. Un dile que le entregas tu vida no basta, cuando no somos conscientes de que somos pecadores que necesitamos del perdón de Dios. Y tan es así que el mismo Pablo se declara el peor, el primero de los pecadores. Yo soy el primero. Vamos a leer el siguiente comentario. Pablo se llama a sí mismo el peor o el primero de los pecadores. Consideramos a Pablo un gran héroe de la fe, pero él nunca se vio a sí mismo de esa manera porque se acordaba de su vida antes de conocer a Cristo. Mientras más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su propia pecaminosidad. La vida de cada cristiano debería estar marcada por la humildad y gratitud. Nunca olvides que tú también eres un pecador, salvado por gracia. Y eso es muy cierto con relación a lo que dice este comentarista. Jamás deberíamos olvidar que nosotros también somos pecadores, salvados por gracia, pero finalmente pecadores. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el peor, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo era más que consciente de que no recibió lo que merecía. Por eso nos dice que fue recibido a misericordia, con el propósito de que, siendo el peor de los pecadores, por haber perseguido y matado a muchos de la iglesia, en lugar de recibir el castigo que merecía, Dios manifestó en él su misericordia y clemencia para mostrar lo que haría con todo aquel que a él se acerque para creer en él para vida eterna. Lo que hace que nos preguntemos, ¿se puede creer en Jesucristo de otra manera que no sea para vida eterna? Claro que sí. Ejemplo de ello lo tenemos en la Biblia cuando fue a su ciudad natal, donde no hizo muchos milagros gracias a la incredulidad que en ellos había. Y cuando habla de incredulidad, no habla de no creer en él como persona, como carpintero, como hijo de José y María, como hermano de Santiago, José, Simón y Judas, porque ellos creían en él de esta manera, sino que cuando habla de incredulidad, habla de que no creyeron en él como Mesías, como el Cristo que vino a salvarnos de nuestros pecados. Mateo 13:58 dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora quiero que pienses, ¿qué pasará con todas las personas que crean en él como sanador, como el restaurador de sus vidas, de sus familias, de sus matrimonios, de sus relaciones, como el que bendice sus finanzas y hace todo que todo les vaya bien? Es un Dios que provee, pero además es un Dios que da, que bendice a manos llenas. Pero no creen en él como el Cristo que vino a salvar a los pecadores. Piénsalo.
Sí, creemos que sana, sí, creemos que restaura, sí, creemos que provee, sí, creemos que nos da, más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Pero no creemos en Él como el Cristo que vino a salvar a los pecadores. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que creen en Él como el hombre que nació de María y tuvo por padre a José, y tuvo hermanos y hermanas y murió crucificado y fue levantado en resurrección, pero como hombre? No como el Dios hombre que se despojó a sí mismo de su gloria y majestad en las alturas. No, sino como un hombre escogido por Dios para morir en la cruz y resucitar al tercer día. Piénsalo. De ahí, querido, de ahí la importancia de enseñar acerca de Él a la luz de las Escrituras. De enseñar quién es el Cristo y lo que vino a hacer a este mundo. De ahí la importancia de predicar de las buenas nuevas de salvación a la luz de la santidad de Dios, que le muestra al hombre que es pecador y que necesita un redentor. En lo que lo meditas, vamos a leer el siguiente comentario. La apreciación de Pablo sobre la misericordia de Dios se profundizó por su propia experiencia como un perseguidor del pueblo de Dios. Aquellos que son más conscientes de su oposición previa a Dios generalmente se convierten en los más conspicuos voceros de toda su clemencia. Tales personas llegan a ser ejemplos de lo que Dios puede hacer. El apóstol no pudo haberse dado cuenta del alcance cabal al cual la misericordia de Dios para con él guiaría a otros a la fe en Cristo, pero sí muestra un vistazo de ello. Fiel es esta palabra y aún es digna de toda aceptación, como un resumen conciso del principal tesoro del Evangelio. Muy bien, verso 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El comentarista dice, la inesperada doxología del verso 17 es digna de mención, porque tiene varias características significativas. Solo en este lugar Pablo llama a Dios Rey de los siglos. La frase puede provenir de la idea judía de las dos eras, la presente y la porvenir. Los otros adjetivos usados, inmortal e invisible, ponen su atención en la naturaleza exaltada de Dios, y la descripción único resalta su absoluta unicidad. Es decir, a través de esta doxología, que es glorificar a Dios, Pablo nos revela atributos de Dios que solo le corresponden a Él. Es el Rey de los siglos porque es Rey desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura. Es soberano sobre la tierra desde siempre y para siempre. Es el único inmortal porque vive para siempre. Invisible porque es espíritu y el ojo humano no le puede ver. Único porque no hay otro Dios fuera de él, un Dios trino y triuno. Sabio porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos no son nuestros caminos. ¿Qué es lo que ese Dios merece? Honor y gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Ahora piénsalo. ¿Cómo es que tú, no tu vecino, no tu pastor, no tus hermanos de la iglesia, no, cómo es que tú le darás a ese Dios, Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio, honor y gloria por los siglos de los siglos, cuando no soportas estar en la alabanza y adoración 30 minutos? Cuando no honras a Dios al leer su palabra. Cuando tu vida no manifiesta que te encuentras bajo la autoridad de un Dios real, vivo y verdadero. En lo que lo piensas, quiero leerte el siguiente comentario. Las palabras de Pablo desembocan espontáneamente en una oración de acción de gracias. El recuerdo de su elección y de su bondad de Dios y de la bondad de Dios que se manifestó en ella obliga a Pablo a ponerse de rodillas para alabar a Dios. Encuentra la formulación conveniente en una oración litúrgica que se
recitaba a menudo en el culto de la comunidad primitiva y que fue acogida más tarde en el breviario de la iglesia, en la hora de prima. Es decir, lo que el comentarista nos dice es que esta palabra es tan impactante que fue acogida por la iglesia primitiva. Precisamente esta frase fue acogida por la iglesia primitiva y era una frase que continuamente se recitaba, por eso la recita Pablo. Se debe adorar al Rey de los siglos, que hace que una era suceda a otra hasta que con la segunda venida de Cristo los tiempos lleguen a su plenitud, que está por encima de todos los tiempos y de toda criatura, que permanece igual en medio de todos los cambios y cuyos años no terminan nunca. Es el Dios incorruptible, que es la fuente de la vida y de toda la vida. Es el Dios invisible que vive en la plenitud de la luz, al que ningún hombre puede ver jamás. Es el Dios único que está por encima de toda la creación. A este Dios, que con amor y misericordia quiere la salvación de los pecadores, se le debe honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Se puede adorar, alabar y ensalzar a Dios con palabras mejores que estas, que han pasado de esta carta al breviario de la iglesia? Muy bien. Verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, este mandamiento se refiere a la serie de instrucciones que hasta aquí Pablo le ha dado a Timoteo y que por ser una carta podía consultar una y otra vez para mirar su fiel cumplimiento como si fuera un mandamiento de parte de Dios, algo que le encarga de manera encarecida. Y le recuerda que se habían hecho profecías con toda seguridad por personas que bajo la unción, la presencia del Espíritu Santo y teniendo el don de profecía hablaron acerca de Timoteo, para que no las olvide, sino por el contrario, para que milite, para que luche por ellas la buena batalla de la fe. Profecías que desconocemos, porque en realidad no se nos dice lo que declararon estas acerca de Timoteo, pero cuyo contenido considera el apóstol que es importante que Timoteo no olvide, porque eso le dará el impulso que necesita para seguir adelante. Y le pide que se mantenga firme en la fe y con una conciencia limpia, con una conciencia buena, con una conciencia firme, tranquila. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que podemos mantenernos firmes en la fe? Bueno, podemos mantenernos firmes en la fe a través del estudio de las Escrituras, entendiendo que a través de ellas conoceremos aún más a aquel que es el objeto de nuestra fe. Y de esa manera nuestra fe no solo crecerá, sino que se mantendrá firme, bien cimentada en los principios eternos de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, y por medio de la cual nuestra fe crece, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo le hacemos para mantener una conciencia limpia? El comentarista nos dice, ¿cómo puede usted mantener su conciencia limpia? Atesore su fe en Cristo más que cualquier otra cosa y haga lo que sabe que es correcto. Cada vez que deliberadamente ignore su conciencia, estará endureciendo su corazón. Muy pronto su capacidad para diferenciar entre lo correcto e incorrecto disminuirá. Pero al caminar con Dios, Él le hablará por medio de su conciencia, dándole a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Asegúrese de actuar motivado por esos impulsos internos, de manera que haga lo que es correcto. Así su conciencia permanecerá limpia. Muy bien. Dios hablándonos por medio de nuestra conciencia, ¿no es cierto? Y podemos tenerla limpia cuando la tenemos en paz. Y cuando la tenemos en paz, cuando hemos obedecido a ella. Muy bien. Y ahora Pablo aprovecha para hablar a manera de mal ejemplo
acerca de Himeneo y Alejandro, de los que no nos dice que ellos, o más bien, de los que nos dice que ellos, contrario a lo que le está encargando a Timoteo, nos dice que ellos naufragaron en su fe y blasfemaron, y como consecuencia fueron sacados de la comunión de la iglesia, entregados a Satanás. Miremos qué nos dice el comentarista que nos habla un poquito acerca de la historia de estos. Dice, no sabemos quién fue Alejandro, quizás haya sido un colaborador de Himeneo. El error de Himeneo se explica en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 17 y 18. Aquí viene. Él debilitó la fe de la gente enseñando que la resurrección ya había tenido lugar. Esta es una blasfemia, es una herejía, porque aún no se ha llevado a cabo la resurrección de los muertos y por lo tanto nosotros tampoco hemos sido tomados y arrebatados, porque debemos recordar que primero, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a los cielos para recibir al Señor en el aire. Así que, ¿qué es lo que hacía este Himeneo? Debilitó la fe de la gente enseñando que la resurrección ya había tenido lugar. Pablo dice en 1 Timoteo 1:20 que lo entregó a Satanás, privándolo de la comunión de la iglesia. Esto lo hizo con el propósito de que Himeneo pudiera ver su error y se arrepintiera. Aquí viene, no lo condena, no lo excluye de la iglesia y lo manda al quinto infierno, sino que esto se hace con el propósito de que la persona pueda reconocer su error y se arrepienta. Dice, el propósito final de este castigo era la corrección. La iglesia de hoy es con frecuencia muy débil en disciplinar a los cristianos que pecan deliberadamente. La desobediencia deliberada debería ser tratada de inmediato para evitar que toda la congregación se vea afectada. Pero la disciplina se debe aplicar de tal manera que el ofensor vuelva al Señor y sea recibido en la comunión amorosa de la iglesia. Es decir, la disciplina se tiene que ejercer, pero se tiene que ejercer de tal manera que la persona vuelva al Señor, no se aparte definitivamente de Él y sea recibido en la comunión amorosa de la iglesia. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña pausa porque hoy en día tenemos el efecto cristal en nuestros hermanitos. Sí, nuestros hermanitos que son de cristal, todos son frágiles. Ahora todos son frágiles. No solamente la mujer debe ser tratada como vaso frágil, sino que el hombre ahora es también vaso frágil, chiquito, ni siquiera tienes que verlo feo. No se le puede hablar al hombre como hombre, porque cuando se le habla como hombre se ofende. Pastor, su falta de amor, ¿cómo me habló de esa manera? Pues porque eres hombre, porque se te tiene que hablar como tal, porque eres miembro de esta familia y se te habla como miembro de la familia, no como un extraño, no como un extranjero, no como una visita, que tendría todo el derecho a ofenderse porque es visita. Pero tú no eres visita, tú eres parte de la familia y como parte de la familia se te puede hablar. Y podemos discutir y se te puede increpar y se te puede regañar, se te puede llamar la atención. Y eso no te da derecho a cambiarte de familia. Recordemos, todos los que hemos crecido en familia, ¿cómo eran nuestras peleas con nuestros hermanos? O sea, no me digas, en verdad no me digas, no me cuentes, que cuando tu hermano te decía, te insultaba y demás, le decías, córtalas para siempre, ya no me hables. ¿Verdad que no? Por supuesto que no, nos peleábamos y nos golpeábamos entre hermanos y al ratito ya estábamos como si nada, porque somos hermanos, porque nos hablábamos como eso, como hermanos, como hombres. Yo crecí entre varones, nos hablábamos como hombres, las cosas como son, sin miramientos, sin estar pensando, ay, no lo vaya yo a lastimar. Eso no se pensaba, se hablaban las cosas y de eso nos está hablando el comentarista. Tenemos la necesidad de regresar y de ponernos en nuestro lugar y plantarnos en nuestro papel. Y el hombre necesita ser hombre dentro de la iglesia, sobre todo. ¿Para qué? Para aceptar sus errores, para que se le pueda hablar con toda verdad, con el propósito de que reconozca su error,
se arrepiente y regrese a la comunión de la iglesia. ¿Ok? Dice, la definición de disciplina incluye estas palabras: fortalecimiento, purificación, entrenamiento, corrección, perfeccionamiento. Por lo tanto, condenación, sospecha, alejamiento o exilio permanente no debería ser parte de la disciplina de la iglesia. ¿Pero qué crees? Yo he estado en iglesias en donde esto que no debería ser parte de la disciplina de la iglesia es el común de la disciplina de la iglesia. En donde la condenación, la sospecha, el alejamiento y el exilio permanente los corremos de la iglesia y lárgate de aquí. A donde yo no sé y no me interesa. Oye, ¿no es tuyo? ¿No es tuyo? Es de Dios y darás cuentas a Dios de esa acción. ¿Ok? Y es algo de lo que necesitamos en verdad ser conscientes. El propósito no es correr gente. El propósito es corregir a la gente. Es que la gente pueda ser disciplinada para que pueda corregir su camino, para que pueda restaurar su comunión con Dios y para que pueda ser recibido en amor por una iglesia que ama por sobre todas las cosas. Con esto en mente, te voy a suplicar que ahí en tu lugar inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, queremos alabarte, queremos bendecirte. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias, Padre, porque nos hablas de cuál es el verdadero propósito del Evangelio. Señor eterno, Jesucristo vino a salvar a los pecadores. A eso vino. A traer salvación y vida eterna. Señor, que podamos centrar nuestras enseñanzas y nuestros mensajes en ello. Que Padre Celestial, dejemos de diluir el mensaje y que podamos ser contundentes con él. Señor, sin temor, porque verdaderamente no estaremos alejando a nadie, sino estaremos hablando la verdad. Solamente ayúdanos a hacerlo como tú lo hacías, hablando la verdad en amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos hombres hay aquí lavados?
la sangre de Jesucristo. Déjenme ver sus manos de esos hombres. Ahora griten de júbilo. Canten después de mí. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Díganme. Eso, que me puede dar perdón y un nuevo corazón. ¡Hombre! Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. ¡Mujeres! Que me puede dar perdón y un nuevo corazón. ¡Fuerte! Ahora todos gritamos de júbilo. Gracias, Padre. Que me pueda dar perdón. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Todos, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la